producto precisamente de 4 años. 4 años de estar allí en Puerto Vallarta, viendo también otros desarrollos. Pero eso llamó poderosamente la atención porque era una reserva que estaba bastante acosada por los inversionistas. Había una gran plusvalía por lo mismo. Quiero comentarles que había muchos proyectos para llevarse a cabo, pero después de hacer una serie de análisis muy intensos, que fue con el apoyo de ese entonces de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Universidad de la Costa y de las personas locales. Esto permitió hacer este estudio. Es una labor de equipo que nos permitió, obviamente, hacer este tipo de acciones. Si me permite la que sigue. Dentro de estas acciones de gestión ambiental, son 7 procesos. Iniciamos precisamente con la preparación. Y con este proceso es muy importante con la presencia precisamente de los directores responsables de obra, tanto de edificación como de urbanización, porque hay que preparar el sitio, hay que conocerlo. La toma de decisiones con este primer punto es muy importante para llevar a cabo los 7 subsecuentes, los 6 subsecuentes. El segundo es la sensibilización, que lo iré yo explicando más adelante. El tercero es la planificación. Aquí, previa a la planificación, debe de haber una planeación, que normalmente todos planificamos sin tomar en consideración la planeación, que también en su oportunidad yo la comentaré. El cuarto punto es la ejecución, porque lo más importante de un trabajo, de una investigación, son las líneas de acción. ¿De qué sirve tener un proyecto muy interesante si no lo vamos a llevar a cabo? Una vez teniendo este tipo de acciones y ya ejecutado, es muy importante seguir el quinto punto, que es el seguimiento y la evaluación. Ver nuestros hierros, ver en dónde hemos estado nosotros teniendo pues aciertos, y todo esto pues es hacérselo saber a todos los profesionistas. El sexto punto es la retroalimentación y la continuidad dentro de este tipo de gestión ambiental. Y finalmente, el séptimo punto es el saldo intersectorial, que nosotros debemos estar supeditados a la crítica precisamente de las autoridades, del gobierno en sus 3 niveles, de las universidades, de los investigadores, del colegio de profesionistas, de la misma sociedad, que nos va a permitir ver si estamos bien o estamos mal, y hay que rectificarlo. La que sigue, por favor. Dentro de este proceso de gestión, que el primer punto, que es la preparación, aquí se consideran los efectos de la sindemia. La sindemia, según me dijeron algunos médicos, que está reunido por 3 contaminantes, 3 grandes epidemias. La primera es la pandemia del coronavirus, que esto a nivel mundial. Otra epidemia es la influenza, que está muy severa, que en nuestro país ocupa un lugar muy importante, y el estado de Jalisco también. Y el otro, el dengue, el mosquito, que en este momento está ocupando el primer lugar a nivel nacional el estado de Jalisco. Y sin olvidar, por supuesto, el cambio climático. Son 4 elementos que es muy importante tomar en consideración, que los profesionistas deben de estar preparados precisamente para estar proponiendo alguna serie de medidas. Son circunstancias que esto requieren de un efecto urbanístico diferente, que sea mucho más efectivo de los que anteriormente hemos tenido. La que sigue, por favor. Dentro de la preparación también son 2 aspectos muy importantes. Uno de ellos es la base institucional actualizada, y el otro es la base técnica especializada, con la presencia de los directores responsables de obra. En la primera, la base institucional, debemos tener una base legal y normativa. Quiero comentarles que en ese momento, cuando se llevó a cabo este estudio, había muchas lagunas. Cuando fui de nueva cuenta a este estero El Salado en principios de 2020, encontré que todavía existían esas bases legales y normativas con muchos elementos que eran obsoletos.
Entonces, es una invitación a los colegios de profesionistas, de los licenciados en Derecho, para que estén actualizando ese tipo de elementos. La base fiscal y financiera es muy importante conseguir los recursos a través de los empresarios, hay que interesarlos. Esta asignación de recursos debe ser pertinente, suficiente, oportuna y ágil. Muchas veces tenemos buenos proyectos, pero por falta de dinero no se lleva a cabo. Hay que convencerlos. Y con este manejo de recursos, indiscutiblemente, debe de ser eficiente y transparente para evitar este tipo de circunstancias que está caracterizando a nuestro país. La que sigue, por favor. La sensibilización. Dentro de este proceso de sensibilización es muy importante en esta segunda etapa que constituye precisamente esta sensibilización que en varias ocasiones se omite. Se omite porque pues desgraciadamente hay mayores intereses económicos y que esto evidentemente tenemos que tener esta ética profesional. La que sigue, por favor. Dentro de la sensibilización, en el proceso de la sensibilización, se inicia aquí precisamente fue hace pocos meses, estaba precisamente ya el efecto de la sindemia y era triste ver a las personas que no tenían su cubrebocas. El gel desinfectante tampoco lo tenían. El repelente con mosquitos, contra los mosquitos, pues también no lo tenían. Era de manera improvisada. Y esto donde la información debe de estarse llevando a cabo estos grupos reducidos. Debe haber una identificación de los actores locales que juegan un papel importante. Esto para tener un ambiente propicio para la participación, que debe de haber una voluntad, una credibilidad, un poder de convocatoria a través del periódico, a través de trípticos, a través del radio, etcétera. Una sensibilidad al tema y una capacidad organizativa y de actuación. Para ello es muy importante que la comunidad esté organizado. Esto es precisamente la gente vallartense que les permita tener cursos de capacitación que sean permanentes y que tengan un compromiso con convenios, con cartas de intención y de compromiso con el respeto del estero El Salado. La que sigue, por favor. Dentro del proceso de la planificación, es muy importante porque en la planificación, que es pues una participación sistemática de diversos programas que son precisamente proyectos y acciones urbanísticas para lograr objetivos factibles donde se espera que se necesite hacer y cómo llevar a cabo estas acciones. La que sigue, por favor. Dentro de la planeación, a diferentes niveles, hay que hacer un enfoque de análisis deductivo, es decir, de lo general a lo particular. La gran cantidad de los proyectos urbanísticos se hacen con este tenor. Yo he visto algunos desarrollos que lo hacen de manera inductiva, de lo particular a lo general, y han encontrado una serie de problemas. Entonces, una invitación para que ese tipo de enfoque sea de general a lo particular. Y obviamente partimos del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo municipal que en ese entonces en Puerto Vallarta estaban obsoletos y se hizo una invitación para que se actualizaran. Como consecuencia, se empezó a actualizar los planes sectoriales en el municipio de Puerto Vallarta y los municipios cercanos a Puerto Vallarta. Planes de acción ambiental local o agendas ambientales locales, que eso también era muy importante hacer una retroalimentación. Y otros procesos de planeación que son acordes al ámbito territorial. Específicamente, se hizo una investigación integral por cuencas y microcuencas, que en ocasiones es un estudio que hay que apoyarnos con los ingenieros topógrafos, con los geógrafos, con los ingenieros civiles y otros profesionistas. La que sigue, por favor. Aquí dentro de la planificación hay que tomar en consideración una construcción de perfil ambiental y hay que hacer planes de acción ambiental. Con esta agenda ambiental nos permite retroalimentarla con planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo.
Y a esta situación de planificación no se escapa el turismo. Muchas veces el turismo adolece de esta herramienta y que es muy importante para que en un momento dado el recurso natural, que en turismo más o menos es un 75% de todo el país, el 20% restante es precisamente la riqueza cultural. Pero en este elemento de la riqueza natural es muy importante tener un recurso natural sano y no tener un recurso enfermo. La que sigue, por favor. Dentro de la planificación, que son dos elementos importantes, que es la construcción de este perfil ambiental, la percepción de la realidad ambiental, la identificación de las causas y efectos, la definición concertada de prioridades, la determinación de objetivos y estrategias. En la parte superior derecha vemos precisamente la mancha urbana de Puerto Vallarta, delimitada precisamente por la parte en medio está el estero El Salado. Enfrente, en la parte izquierda, está ubicado Bahía de Banderas. En este elemento, pues es muy importante tomar en consideración las corrientes eólicas para poder después aprovechar alguna serie de herramientas en este parque El Salado. Pero también en la parte derecha vemos la zona montañosa, donde está precisamente parte de la Sierra Madre Occidental, que todos los escurrimientos de agua también se pueden aprovechar. Son situaciones que son el ambiente del perfil. Y el plan de acción ambiental, pues hay que tomar en consideración proyectos de corto, mediano y largo plazo. En este caso, en su momento, el estero El Salado se hizo un proyecto a mediano plazo. Sin embargo, había una gran ambición por llevarlo a cabo y lo hicieron algunas en corto plazo. Y evidentemente hay alguna serie de fallas. Entonces, esto hay que hacer una evaluación de factibilidad para la ejecución a su debido tiempo, una definición de indicadores de éxito y la aprobación por las instituciones y la comunidad, que son precisamente los jueces que nos van a decir si este proyecto es adecuado o no. Aquí sigue, por favor. Aquí las características de la planeación ambiental actual. Aquí quiero hacerles un factor muy importante. Las autoridades en este momento quieren hacer una gran cantidad de concentración para recuperar lo que en estos meses de la pandemia les ha evitado a llevar a cabo una serie de ingresos económicos por la actividad turística. Y pues hay una gran cantidad de personas que se concurren allí, no tienen el cubrebocas. Desgraciadamente esto puede ser un foco de infección. Por ahí dicen pues las autoridades que no es necesario usar el cubrebocas, pero bueno, la distancia que debe de estar de más de 2 metros o de 2 metros, pues vemos que están muy cercanos. Y esto es muy importante, la comunidad que debe de tener este tipo de participación para que no sea muy numerosa. Y en ese sentido, pues hizo un estudio de capacidad de carga, que hay una gran cantidad de gente y que quieren participar, lo mismo en otras áreas naturales del país, pero eso hay que tener con mucho cuidado. Para este tipo de situación debe de ser participativa, debe ser estratégica y prospectiva de esta planificación ambiental actual, donde juega un papel muy relevante la comunidad. Alguna serie de principios normativos son 3 elementos, que es la armonía regional, un apego a la normativa vigente y un rigor subsidiario. Aquí en este elemento de la armonía regional es muy importante la coordinación entre autoridades de los diferentes niveles. Quiero decir que hay una gran cantidad de desarmonía, no hay ese tipo de vinculación, cada quien quiere llevar a cabo sus propias acciones, obviamente pensando en puestos políticos, y esto pues, desgraciadamente se tiene que subsanar. Apego a la normatividad vigente. Esto también es muy importante que ya no sea obsoleta. Vemos que muchas de las normas pues han sido completamente ya rebasadas por lo que está sucediendo en nuestro país. Hay que tomar una serie de medidas de salud y sobre todo el cambio climático que nos va a permitir hacer muchas modificaciones al respecto. Entonces, para esto se tiene un rigor subsidiario, la posibilidad de hacer las normas sucesiva y respectivamente más rigurosa,
pero no más flexibles. Esto quiere decir que donde más nos duele es en el bolsillo. Bueno, pues si efectivamente estamos restringiendo este tipo de normas para el bien de la comunidad y del ambiente, pues obviamente pues hay que estar buscando cómo subsanar esta anomalía. ¿Qué sigue? Dentro de los instrumentos para la gestión ambiental hay una serie de políticas, instrumentos jurídicos y técnicos, administrativos y gerenciales. Y aquí juega un papel muy importante la participación de los colegios de profesionistas. Debe de haber una coordinación y participación, normativos, económicos y financieros. Aquí dentro de la participación de los colegios de profesionistas y la coordinación, que más adelante juega un papel muy importante, hay un elemento que está manejando algunas universidades y algunas áreas de acción urbanística que se llama la quíntuple hélice, que más adelante lo vamos a hablar. Esta quíntuple hélice no es más que la participación de el gobierno, la participación de los empresarios, la participación de las universidades, colegios y de los empresarios en bien del medio ambiente. Bien, en este caso, estas políticas pues deben de estar apoyadas con una constitución, con leyes, reglamentos y normas que definan y dicten los lineamientos que van a estar orillando a las acciones pertinentes del país, de la entidad o del municipio sobre el tema ambiental. ¿Sigue? Para esto hay una serie de instrumentos normativos y jurídicos donde precisamente los abogados juegan un papel muy importante, que esto va orientando a la gestión ambiental municipal, pero también son elementos que al arquitecto y al ingeniero nos sirve de mucho para poder estar interpretando de manera actual las leyes, las normas, los acuerdos, decretos, ordenanzas y sobre todo las resoluciones que podemos emprender en alguna acción ambiental municipal, estatal o del país. La que sigue, por favor. Dentro de esta normatividad, aquí yo les quiero comentar que es muy importante todo este tipo de leyes. Muchas de ellas ya están obsoletas, que evidentemente hay que estarlas actualizando. Una de ellas son la Ley de Aguas Nacionales, el decreto de la Ley General de Vida Silvestre. Tenemos una gran riqueza de fauna y de flora, pero desgraciadamente hay muchos intereses. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la norma oficial mexicana NOM 022 de la Semarnat 2003 y que a la fecha 2020 no la han actualizado. La norma oficial mexicana NOM 059 de la misma Semarnat 2010 y también en su mismo tenor no hay una actualización, no es vigente. El plan de manejo del estero El Salado en Vallarta, han estado trabajando en el mismo, pero no han aterrizado hasta el momento. El reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico, el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, el reglamento interior de la Semarnat 2019, el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, la actualización del Plan de Manejo 2019. Y aquí hay un papel muy importante, que es el Código Urbano para el Estado de Jalisco, en el año 2009. Todo he visto que hay muchas lagunas al respecto, y ahí es donde precisamente los colegios de profesionistas pueden retroalimentar a este código urbano. Y pues nos vamos a dar a la tarea de ponernos en contacto con las autoridades para de alguna forma estar participando de manera coordinada a esta vigencia de este código urbano. El programa operativo anual, que normalmente lo hacen los municipios, programas operativos anuales del año correspondiente. A este respecto quiero comentarles que normalmente uno hace la cartita al niño Dios y pues evidentemente en oficinas centrales en ocasiones pues se los turnamos en el mes de enero o a veces en el mes de diciembre del año anterior y nos encuentran a liberar el recurso, si bien nos va, en el mes de julio o agosto, ya muy tarde, pero sin embargo se hace un esfuerzo, pero en ocasiones en temporada de lluvias
que esto definitivamente nos está impidiendo para que la obra salga como es debido. Y pues muchas veces hacemos una serie de cambios, hacemos una transferencia y eso pues obviamente no debe de ser. Entonces aquí obviamente es el programa operativo anual, si lo hacemos por decir algo en noviembre y diciembre, que nos llegue el recurso pues en enero o febrero, eso sería lo ideal. Y ahí es donde viene la labor precisamente de esta normatividad que tiene que ser más vigente. La que sigue, por favor. Aquí la declaratoria del área natural protegida del Estero del Salado. Esto fue de acuerdo al ordenamiento ecológico de la costa de Jalisco, que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 27 de febrero del año 2000. Fue declarada como área natural protegida de acuerdo con el decreto número 18,431, con una política de conservación y uso predominantemente de flora y fauna de una alta fragilidad ambiental. Aquí cabe mencionar que mediante la presencia de un fideicomiso que se le ha dado un enfoque ecoturístico de manera formal a partir del año 2012. Sin embargo, es muy importante que esto se esté llevando a cabo una serie de cambios que sean positivos, donde precisamente ese enfoque ecoturístico a veces tiene una mentalidad nada más de tener un enfoque rentable económicamente, pero hay que buscar precisamente que este legado pues sea precisamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Y es donde viene precisamente el gran reto de los arquitectos y los ingenieros, junto con nuestros profesionistas, para que eso sea una realidad. La que sigue, por favor. Dentro del estero urbano El Salado, esto se localiza en el municipio de Puerto Vallarta. Es considerado un estero urbano, debido a que se encuentra rodeada por la mancha urbana de dicho puerto. Comprende una superficie a proteger de cerca de 169 hectáreas, de las cuales aproximadamente 135 hectáreas corresponden a una vegetación de manglar y marismas. Eso fue un papel importante que, pues definitivamente en antaño no se tomaba en consideración este entorno natural, que también era una forma de tener un equilibrio en Puerto Vallarta. La que sigue. Aquí vemos precisamente esta situación de las 168 hectáreas del estero. Vemos en la parte central cómo el estero del Salado, pues obviamente en la parte norte que está con el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, más al norte está la Universidad de la Costa. En la parte izquierda, que es la parte oriente, pues está ubicado precisamente la Bahía de Banderas, que también quiero comentarles que hay una gran cantidad de hoteles. Esto se ha estado saturando y era la inquietud también de posicionarse de este estero El Salado. Ya en la parte sur, hacia la parte inferior, es donde está ubicado la mancha urbana de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, que es la segunda ciudad en importancia después de la zona metropolitana de Guadalajara, por su número de habitantes y también por los servicios que prestan. Entonces juega un papel muy importante este desarrollo de estero El Salado. La que sigue, por favor. Aquí esta vegetación de 33 hectáreas que se conforman por dos remanentes de selva mediana subcaducifolia, bordeada por sucesiones de elementos de vegetación acuática y subacuática. Es un bosque espinoso y vegetación secundaria. Aquí predominan tres tipos de manglares: el rojo, el blanco y el negro. Quiero decirle que la forma como retroalimentan a este estero El Salado son por tres grandes afluencias. La primera es por las montañas, que está ubicada en la parte poniente, y todo este tipo de retroalimentación viene una serie de minerales que lo viene arrastrando, por eso le da este color manglar rojo. Quiere decirles que este manglar rojo aproximadamente, pues es el que tiene una mayor cantidad de presencia, estamos hablando de arriba del 50%. El blanco es precisamente por las aguas de los escurrimientos de la ribera de esta estero. Y finalmente el negro es presente en las aguas residuales,
que obviamente pues tiene esa coloración, con la fortuna que cada vez se está haciendo menos la cantidad de la presencia de este manglar negro, porque esto está hablando de que están buscando pues una purificación de las aguas a través de un organismo que se llama CIAPAL, allí en Puerto Vallarta, que es precisamente de agua potable y alcantarillado. ¿Aquí sigue? También hay una gran cantidad de aves migratorias en el estero El Salado. Se han podido registrar, eso de acuerdo con algunos biólogos, de 112 aves registradas que se consideran, por ejemplo, las garzas, que este es un elemento muy importante. Estas garzas, pues obviamente, pues estaban perdiendo su rumbo hace tiempo, pero lo han vuelto a recuperar. ¿Sí? Esta investigación preliminar de Estero El Salado, que fue realizada en la Sedesol, Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Jalisco, con el apoyo pues de varias subdelegaciones, que fue en el año de 1994. También con el estudio de campo realizada por el Centro Universitario de la Costa, de 1994 a 1998, con una gran cantidad de estudiantes, que esto les sirvió también como un tema para hacer sus tesis. Y se hizo una evaluación del proceso de gestión ambiental Estero El Salado el pasado febrero del año 2020. Y evidentemente también se ha podido constatar que es necesario seguir continuando con esta investigación y tomar en consideración precisamente un estudio de capacidad de carga que más adelante lo vamos a estar observando. La que sigue, por favor. Aquí dentro de este aspecto que es la ejecución, pues juega un papel muy importante. Pues obviamente, como yo les decía, primero es la planeación, luego viene la planificación y finalmente viene la ejecución. En esta ejecución es el gran reto que tenemos que tener todos los profesionistas para que llevar a cabo una gran cantidad de actividades en el índole de esta gestión ambiental. La que sigue, por favor. Hay un enfoque para el análisis de la problemática ambiental, un árbol de problema y de objetivos. Hay que identificar el problema central. El problema central era precisamente el elevado índice de contaminación y de alteración ecológica del estero. La otra era precisamente el aspecto de la simbiosis, que querían que esto fuese un cambio de un entorno natural a un entorno urbano. Y eso también había que identificar este problema. Con este tipo de información interdisciplinaria e intersectorial, con la Sedesol y con las universidades, nos permitió hacérselo llegar a las autoridades locales, tener ese pensamiento global y acciones locales. Una coordinación entre pensamientos y acciones. Buscar la sustentabilidad y mejor calidad de vida y las implicaciones socioculturales, económicas y medioambientales que esto implica. Aquí cabe hacer la aclaración que dentro de este árbol de problemas fue muy importante tener esos tres elementos: el problema, los objetivos y, lo más importante, las líneas de acción. La que sigue, por favor. Aquí es donde viene precisamente este estudio de capacidad de carga. Este es un estudio de capacidad de carga que lo han estado implementando otros países. En este caso, pues tuve una estancia precisamente en España, en la ciudad de Málaga, y que esto me permitió precisamente lo que están haciendo ellos en capacidad de carga. Obviamente que hice este traje precisamente para las necesidades del estero El Salado, pero también tomé en consideración un municipio que también ha estado muy cercano aquí, que es de Nayarit, que también me permitió una gran cantidad de asesoramiento. Pero también, ¿por qué no decir otro país muy importante? Un país muy pequeño que es Costa Rica. Costa Rica, que tiene 7 regiones, tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. Y les comento que vale la pena ver un lugar que está en la parte norte de Costa Rica, que se llama Guanacaste. Guanacaste tiene una gran cantidad de áreas naturales y toda la población lo cuida, porque sabe que de este recurso pueden sustentarse sus próximos hijos, sus próximos habitantes, y esto
hay ese sentido de responsabilidad. La capital de San José, pues también hay un grupo también de regiones muy importantes. Uno que vale la pena, que se llama Alajuela, que también es elementos que han aplicado este tipo de capacidad de carga y son los elementos que me permitió aplicarlo aquí en el estero El Salado. Aquí muy importante es que, tomando en consideración la saturación de visitantes que se advierte, son 11 visitas diarias, con una afluencia de 30 personas por hora, durante 6 días por semana. Nos contabiliza cerca de 2,000 personas a la semana. Ante tal panorama, se requirió realizar un estudio de capacidad de carga, ver si estas 2,000 personas es el adecuado. Para esta capacidad de carga se analizan 3 niveles. El primero es cálculo de la capacidad de carga física. El segundo es el cálculo de la capacidad real, que hay que tomar una serie de elementos. Y el último es el cálculo de carga permisible. ¿La que sigue? Aquí, dentro de la capacidad de carga física, yo le digo que hay un máximo de visitas al estero de 8 y 4 veces por día. 8 que son del martes a viernes y 4 que son los sábados exclusivamente. De martes a viernes son de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía y emprender de las 13 a las 18 horas. Anteriormente era corrido, era desde las 8 de la mañana hasta las casi cerca de las 8 de la noche y pues estaba saturado. Y los sábados de las 9 a las 13 horas. Los domingos y los lunes es una tarea de mantenimiento, que es muy importante. Aquí después voy a hacer una aclaración que en el bosque de Chapultepec, pues quieren hacer también una cosa similar, que también es un pulmón urbano, pero ahí quieren hacerlo todos los días, los 365 días, y van a ser aproximadamente 16 horas de utilización, entonces eso lo pueden acabar, pero es un proceso de reflexión. Aquí hay que tomar en consideración la longitud disponible del estero en metros lineales. Son aproximadamente 2,500 metros de viaje redondo. El estero mide pues, a 3,000 metros de longitud sencilla, pero sin embargo se está respetando que va a ser de 1,250 porque el resto pues hay que cuidarlo, hay que buscar una serie de senderos que pues hay que tener precisamente ese tipo de ecotecnia. Y pues hacer este viaje redondo, un recorrido a pie y en lancha, con un guía ecoturístico de la población. Una S minúscula que es el ancho del sendero que guarda la distancia por longitud. Estamos pensando en 2 metros por 1 metro. Y el número de visitas, que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día. SP, pues es la superficie por persona, que ya anteriormente lo habíamos comentado, de 2 metros por 2 metros de terreno, que son 4 metros de cuadrado, que es el visitante, su burbuja ecológica, su burbuja física que debe tener. El número de visitas se calcula de la siguiente manera. Es necesario sacar el número de visitas primero para después hacer el cálculo de la capacidad de carga física. Aquí el horario de visita, ya lo habíamos comentado, pues que son 8 horas, en el caso de martes a viernes, más las 4 horas del sábado, nos da una cantidad que lo estamos viendo en la parte inferior y nos da un coeficiente de capacidad de carga física de 4. Este elemento 4 nos va a servir para llevar a cabo una serie de acciones. La que sigue, por favor. La capacidad de carga real. Que esto es bien importante, esta capacidad de carga real. Pues nos vamos a someter a esta capacidad de carga física, que era 0,4, con 7 factores de corrección, que más adelante los vamos a estar analizando. Y el primer factor de corrección es el factor social. Es la capacidad para que su visita sea sustentable. Entonces hay que tomar en consideración ese distanciamiento social. Pues aquí mencionan que debe ser de 6 pies, pero bueno, se está pensando en 2 metros, que sea la capacidad entre visitante y visitante, con su respectivo cubrebocas. Aquí sigue, por favor.
Viene otro elemento, otra restricción, es la erodabilidad. Aquí se considera como limitante los sectores donde existe evidencias de erosión y hemos detectado en el estero del Salado algunas zonas que son pantanosas, deslaves, invasión de vegetación, sobre todo por el caso de las selvas que está en la ribera y parte difícil para caminar. La otra restricción es la accesibilidad. En este parámetro se considera un terreno accidentado. Aquí quiere decir que en su mayoría, en el estero del Salado, pues vamos a tomar en consideración su accesibilidad media y su accesibilidad baja. La accesibilidad muy alta no lo tenemos, es muy escasa, que es más del 30% de pendiente. La media, que es la que predomina allí en el estero Salado, está del 30 al 10%. Y la que es una accesibilidad baja, que obviamente sí podemos ser accesibles en su mayoría, el 10% dependiente del terreno. Otra restricción es la precipitación pluvial. Los meses de junio al mes de agosto, el temporal fuerte y continuo, estamos pensando que eso es una restricción, que muchas veces se puede prolongar al mes de septiembre o se puede adelantar, como ya lo hemos visto aquí en nuestro entorno, pues en el mes de mayo. El brillo solar también es una estación de verano donde el horario es el más inadecuado, ya que los rayos ultravioletas pueden generar cáncer. Los cierres temporales que hay que tomar en consideración, el mantenimiento que tienen que hacer las autoridades para mantener limpio el lugar. Hay también una serie de especies, como ya les mencionaba, las garzas, pero también hay cocodrilos. Y en la otra restricción, la última, de muchas más, pero nomás tomamos en consideración estos 7 elementos, es precisamente que de los meses de junio a agosto se inunda la zona, precisamente por la presencia de la precipitación pluvial. La que sigue, por favor. Aquí hay un factor social, que es lo que hay que tomar en consideración para cómo va a ser la fórmula, que ya lo hemos visto, ese distanciamiento. Grupos máximos de 12 personas, una distancia al menos de 100 metros entre los grupos y 2 metros por personas, nos da 124 metros. Aquí es importante determinar la identificación de la magnitud limitante ML. Y aquí es precisamente con los metros totales que se pueden visitar, con los metros probables de acceso. Metros totales son 1800, aquí lo que estamos son 2500, que son los metros totales, ida y vuelta, y los metros probables son 900, ida y vuelta son 1800, y nos da 700 metros los metros totales del limitante. En tal virtud aplicamos precisamente el factor social, que hacemos esta operación de 1 menos entre los metros totales, entre metros, metros limitantes entre los metros totales, y nos da precisamente un coeficiente de 0.28, que eso va a ser un elemento muy importante para tomar en consideración las siguientes ecuaciones. En el factor 2 se detecta un alto grado de erodabilidad. Se considera un factor de ponderación de factor alto 1.5 y el grado medio es de 1.5 según la fórmula. Aquí el grado de erosión activo alto es de 2.5, aquí es 1.5 el medio. La erodabilidad se multiplica con 1 menos esa erosión alta más la erosión mediana dividida precisamente entre el sendero. Utilizando las cifras, nos da precisamente un índice de 0.88, que es precisamente el elemento que hay que tomar en consideración en las siguientes fórmulas. La que sigue, por favor. La capacidad de restricción en accesibilidad. Aquí mide precisamente la dificultad que pueden tener los visitantes para desplazarse por el estero, al considerar las pendientes en su recorrido. Aquí solo se consideran los tramos con dificultad media o alta. Aquí ningún grado de dificultad
es menos del 10%, que es 1950. La media dificultad, que del 10 al 20%, 475 metros, que lo tenemos registrados. Y la alta dificultad, menos del 20%, 75 metros de longitud. Aquí cabe hacer la aclaración que se hizo este estudio in situ, obviamente con el apoyo de algunos topógrafos, que nos permitió tener unas cifras exactas. Aplicando entonces la fórmula de la accesibilidad de 1 menos el grado de dificultad alta por 1.5 más el grado de dificultad media por 1, dividido entre los metros totales del sendero, pues nos va a dar nosotros un factor de 0.765, que también eso lo vamos a aplicar más adelante. La que sigue, por favor. Otra restricción es la precipitación pluvial. Aquí hay que tomar en consideración las horas de lluvia por año, dividido entre las horas al año que el lugar está abierto. Aquí se tomó en cuenta el periodo de lluvias entre los meses de julio y agosto, que me lo había comentado, y parte de septiembre. Las lluvias son por las tardes, de las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Y una precipitación pluvial, también dividiendo el 1 menos las horas de lluvia por año, que fueron 415 horas, y dividir entre 3.487 horas, que son precisamente las horas que nos da durante el año, y nos da un factor de 0.8809. El quinto elemento es el brillo solar. Aquí es precisamente el sol limitante por año, que es de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, y son 6 horas por día. Bueno, aquí también es muy importante que son 1.440 horas. Hay que tomar en consideración que este factor social toma en consideración los metros sin cobertura y los metros totales del recorrido. Aplicando la fórmula, vemos que es 1 menos precisamente las horas de sol intenso entre las horas totales por el sitio que está abierto, multiplicado precisamente por los metros sin cobertura y dividido entre los metros totales del recorrido en el estero, que son los 2.500, y nos da un factor de 0.81. Bueno, son unas cifras que son quizás un poco enfadosas, pero bueno, pues así nos piden los organismos que van a tomar una decisión para que sea aceptado o no. La que sigue, por favor. Capacidad de carga, los cierres temporales, que es el lugar en donde se encuentra cerrado. Normalmente el sitio está abierto al año, pues 528, dividido entre las horas del sitio que está abierto al año, que son 3.487, y nos da un factor de 0.8485. Y finalmente viene el anegamiento. Aquí son precisamente los metros del sendero del estero con problemas de estancarse, que son 485 metros, y los metros totales de recorrido del estero, que son 2.500. Haciendo la división y tomando en consideración el factor 1, nos da una capacidad de 0.806. En ese sentido, ya aplicamos, ya aquí lo más enfadoso que fue precisamente esas 7 fórmulas, que son a veces más extensas. Quiero decirles que en algunos sitios llegan a ser hasta cerca de 90 fórmulas, y obviamente muchas son repetitivas, pero eso creo que son los más relevantes. Entonces la capacidad de carga real es igual a la capacidad de carga física multiplicada por los 7 restricciones, que es lo social, la erosión, lo accidental del terreno, la precipitación pluvial, el brillo solar, el cierre temporal y el anegamiento, que ya lo tenemos anteriormente con esos factores, que nos va a permitir un elemento también importante para determinar esa capacidad de carga real. La que sigue, por favor. Aquí, en esta capacidad de carga real, con estos 7 elementos, nos da precisamente, tomando en consideración la capacidad de carga física, que fue 4 por esos elementos, nos da 0.36792.
A estos 7 factores se anexa el criterio de capacidad de manejo. Aquí presente en el estero, pues hay 3 variables, 3 elementos, que es la infraestructura. ¿Cómo encontramos la infraestructura? Pues encontramos, no llegamos ni siquiera al 50%, es 0.45, tomando en consideración una serie de ponderaciones. El equipo con que disponen es 0.4401, también es muy pobre, y el personal que les hace falta el uso y capacitación es 0.4375, un promedio de 0.4433. Esa es precisamente la capacidad de manejo que hay que tomar en consideración para la capacidad final. La que sigue, por favor. La capacidad de carga efectiva, que eso es lo más importante. Esta capacidad de carga efectiva es igual a multiplicada por la capacidad de carga real por la capacidad de mantenimiento, que son las cifras que vimos anteriormente, nos da un punto de 16.309, es decir, 16 personas es lo que pueden estar allí. Este dato representa el número máximo de visitas que puede permitir el lugar, y son 8 visitas por recorrido de 1 hora, y en total nos dan 16 personas por los 8 visitas, es decir, son 128 visitantes por día. Es decir, que si lo hacemos por semana, pues nos da 576 visitantes distribuidos máximos durante una semana, y no los 2,000 visitantes que en un principio habíamos mencionado. Entonces encontramos ahí una gran diferencia que hay que tomar en consideración, esta burbuja ecológica, esta burbuja física real que nos va a permitir conservar el núcleo de Estero El Salado. Y bueno, quieren hacer pues una gran cantidad de más de 2,000 visitantes, pues obviamente pues van a orillar a que se destruya. En la que sigue, por favor. Aquí hay una serie de segmentos que están involucrados y que están motivados. Estos 4 segmentos, como ya les dije, son de los 3 niveles de gobierno, los empresarios, las universidades y la población local, con la premisa de estos 4 elementos de tener un cuidado efectivo del medio ambiente. Para el logro del consenso de los interesados en la participación del proceso de gestión ambiental, es importante que tengan reuniones periódicas. Y lo importante es la ejecución, el seguimiento y evaluación del proceso. Aquí vemos un sendero que es especialmente de Estero El Salado, donde se hizo con una serie de duelas de madera. Las duelas eran precisamente del sitio. Con la misma población empezó a buscar una especie de pilotes hasta llegar al fondo, y obviamente con la cobertura protegiendo a los manglares, que eso le permitió precisamente estar en contacto con la naturaleza, que eso es precisamente uno de los elementos para poder evaluar este proceso. La que sigue, por favor. El enfoque para estas acciones. Pues debe de haber 3 elementos: una clara identificación de las potencialidades y restricciones que tiene el estero; estratégico, dar prioridad a las causas de las principales fortalezas y debilidades que tiene el estero; y táctico, que va dirigido a la capacidad de sensibilizar y fomentar acciones en espacios de baja gobernabilidad. Aquí pues obviamente está lo reactivo y lo proactivo, que es precisamente el gran enfoque de estas acciones. La que sigue, por favor. La ejecución, donde los directores responsables del proyecto, pues obviamente una asignación de responsabilidades, una programación de recursos y tiempos, un desarrollo de acciones y sobre todo de actividades y ejecución de obras, que eso es lo más relevante. Aquí ya claro, con su cubrebocas como es debido. La que sigue, por favor. En el proceso del proyecto ejecutivo, pues hay una serie de elementos que vale la pena tomar en consideración, y que esto pues lo vamos a ver más adelante. Si quieren un pequeño receso y vemos precisamente estos elementos, que son 10 elementos de lo que consiste este proyecto ejecutivo del Estero El Salado, y que es aplicable a otras áreas naturales. Bueno, agradecemos al arquitecto y le damos un receso para que tome un vaso de agua. Al inicio de la plática
iba a presentar al arquitecto, pero ahora que hay un poco más de quórum, me voy a permitir decir algo de él. Él estudió la licenciatura de ingeniero arquitecto en la ESIA, Instituto Politécnico Nacional. Hizo una maestría de desarrollo urbano en la Universidad de Toulouse, en Francia, con la tesis Suburbanización en las ciudades de América Latina. Y un doctorado en la misma universidad, con la tesis se llamó Suburbanización de las poblaciones cerca de Guadalajara, Jalisco. Tiene una vasta experiencia como profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, con la bicoca de 34 años. Dentro de esos años ha realizado 13 investigaciones en 2 centros urbanos, uno es en Ciencias Económicas Administrativas y otro en el de Arte, Arquitectura y Diseño, ambos de la Universidad de Guadalajara, con temáticas en desarrollo regional, desarrollo urbano, arquitectura, turismo y ecología. Tiene bastantes publicaciones, tiene publicación de 4 libros con registro de la ISBN, que es el número estándar internacional de los libros, 12 capítulos de libros con registro igual como autor principal y 6 revistas especializadas en desarrollo urbano regional y turismo ecológico con arbitraje ISSN, que significa International Standard Serial Number, en extenso. Ha sido propuesto en 3 ocasiones en la terna para jefe del Departamento de Turismo de la Universidad de Guadalajara, director del Centro de Investigaciones Turísticas en el CUSEA del 2000 al 2012 y profesor con perfil PROMEP nivel 8. Ha impartido 90 ponencias a nivel nacional, 12 ponencias a nivel internacional. Es responsable del cuerpo académico UDG, Estudios Sectoriales y Planificación Turística, y forma parte del cuerpo académico. Ha participado en los paradigmas de la educación, regulación de mercados laborales y su simbiosis con turismo y sustentabilidad. Es profesor evaluador del programa de estímulos y desempeño docente del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Posteriormente a la red universitaria de la Universidad de Guadalajara en sus campos temáticos y regionales en el programa de profesores huéspedes nacional y extranjeros. Profesor a nivel licenciatura y maestría del año 2000 al 2018 en los departamentos de Administración, Mercadotecnia, Economía Ambiental, Turismo, Arquitectura Urbanística y Medio Ambiente. Responsable del proyecto Centro Universitario Sustentable, caso CUSEA, con aportes teóricos y pragmáticos del 2008 al 2018. Y como investigador, ha sido investigador en el Instituto de Geografía Daniel Fogier de la Universidad de Toulouse, en Francia, del 78 al 82. Investigador en el Colegio de Jalisco con el arquitecto Daniel Vázquez Aguilar en la investigación Urbanización de Guadalajara, 1984. En el sector público ha participado en el Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad y Vivienda Popular, INDECO, con oficinas centrales en México, DF, proyectista y supervisor de obra. En el programa de remodelación y rehabilitación de pueblos en el Estado de México, con los arquitectos Francisco Artigas Carranza y Pedro Ramírez Vázquez como residente y supervisor de obras en Tenancingo, Temascaltepec, Calimaya, entre otros municipios. Participó en la construcción del Centro Comercial Plaza Patria en Guadalajara como supervisor de obra con el arquitecto Jacinto Arenas. En la delegación CEDUE Jalisco como coordinador del Programa Estatal de Sistemas de Agua Potable, coordinador del Programa Regional de Empleo de las 10 regiones de Jalisco, coordinador general de la CEDUE Delegación Jalisco del Departamento de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. Ha sido jefe de la Universidad Delegacional Cedesol Jalisco de Desarrollo Urbano y coordinador general del programa de 100 ciudades en Jalisco. Se intervino en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepa, etc. Actualización de sus planes municipales urbanos, programa de reservas territoriales, actualización del catastro urbano, programa de vialidad y transporte, rehabilitación, participó en la restauración de 2 templos de Guadalajara, destacando la remoción del ciprés de la Catedral de Guadalajara y su reubicación clasificada en el Sagrario Metropolitano, actualmente ubicado en el Museo Regional de Guadalajara. Su especialidad es el desarrollo regional y urbano, turismo y aspectos ambientales. Bueno, es un estuche de monerías, el arquitecto, maestro y doctor. Esperemos quedarnos con un poquito de todo lo que pueda participar y le agradecemos mucho. Aquí déjame ver qué dice el chat.
Comenta el biólogo Torres es director del estero del Salado, quien realizó el primer estudio de capacidad de carga al estero. Cualquier duda, estoy a la orden, comenta el biólogo Torres. No sé si quiera comentar algo, Arqui. Sí, como no, con mucho gusto. Dentro de esta participación que tuvimos a bien realizar con el gran apoyo de la Universidad de la Costa, tuvimos evidentemente el apoyo desde el año de 1990 a 1994, pues de ingenieros agrónomos. Tuvimos también la participación de ingenieros civiles, tuvimos también la participación de licenciados en turismo y una gran cantidad de profesionistas. Pero la tarea no nada más era desde el punto de vista de hacer estas acciones, sino también tenemos que tener el aval precisamente de una dependencia gubernamental. En ese entonces, la Sedesol, primero Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, posteriormente Secretaría de Desarrollo Social, en el cual nos dieron la apertura para poder trabajar en esa zona. Entonces la parte gubernamental, obviamente apoyada también con el gobierno del estado y el municipio de Puerto Vallarta, nos permitió tener los elementos para poder descifrar los planes que pudieran tener ellos, con el aval que también nos permitió tener gran avances, pues gracias a las autoridades en ese entonces. Posteriormente, el apoyo de los jóvenes universitarios, que les permitió precisamente mucho de este tipo de acciones que se pudieran titular. Y este elemento, como ustedes pueden ver, en el año de 1994 permitió hacer precisamente el decreto del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco en 1994. Incluso ahí aparece precisamente la participación de estas instituciones. Quiero comentarles que precisamente este tipo de actividad pues nos vino a la reflexión, porque estando en Puerto Vallarta, yo empecé a trabajar en Puerto Vallarta en el año de 1990 y me encontré con muchas limitantes. Nos encargamos precisamente de la rehabilitación de todo el empedrado, de algunas fachadas, del pitillal, y nos encontramos con tristeza que mucha gente nos pedía que hiciéramos precisamente algo en el estero del Salado, porque era un elemento de mucha especulación y que eso había que hacer algo. Ponían en acción y pues obviamente querían hacer muchas acciones. El decir hacer precisamente un estero del Salado con respeto al medio ambiente, inmediatamente encontramos muchas barreras, muchas restricciones, porque nos decían qué elementos económicos nos va a estar proporcionando si va a tener un estero sano. Pues ahora lo hemos visto que juega un papel muy importante, pues no solamente para la calidad de vida de los visitantes ahí, sino también para los residentes, que juega un papel muy importante. Entonces hubo ese desarrollo. Y pues obviamente con los ingenieros se nos permitió apoyarlos. No sé si quedó claro. Sí, también lo mando a felicitar Juan Carlos Almaguer del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco. Muchas gracias. Y pues eso, Colegio de Ingenieros Civiles también en su oportunidad, pues nos apoyan mucho los ingenieros civiles, que más adelante pues vamos a ver este proceso del proyecto ejecutivo donde la participación del ingeniero civil juega un papel muy relevante, precisamente en este tipo de acción. Y que pues obviamente hay muchas áreas naturales que hay en todo el país y la contribución de los ingenieros civiles, de los arquitectos y otros profesionistas es de mucho valor para poder tener precisamente una gestión urbana digna de nuestro país. Si gusta otros minutos, Arqui, o usted me dice cuándo retomamos. Pues si quiere ya retomamos. Adelante. Adelante, bueno. Bien, dentro de este proceso del proyecto ejecutivo, es muy importante, son 10 elementos que esto nos va a permitir precisamente tener una visión mucho más clara de lo que queremos
llevar a cabo. Y el primer elemento que nos llama aquí la atención es precisamente el elemento de la gestión urbana y los permisos, que esto se requiere un dictamen de trazos, usos y destinos del suelo. Aquí, en este proceso, pues teníamos muchos problemas porque los permisos como que había una gran restricción. Y esto, pues, evidentemente, teníamos que estar llevando a cabo, pues, una serie de acciones. El segundo es el levantamiento topográfico. Había que delimitar el polígono que comprende la reserva ecológica y la zona del destino ecoturístico. Como ya les había comentado, son 168 hectáreas y nos daban el planteamiento que eran arriba de esa cantidad, algunos que decían que era cerca de las 400 hectáreas, otros que eran mínimo. Entonces tuvimos que recurrir a hacer un levantamiento con los topógrafos. Evidentemente allí fue un trabajo muy pesado porque había que tomar en consideración muchas barreras, pero se consiguió precisamente este levantamiento a fin, que fueron las 168 hectáreas. El otro elemento, había que hacer un estudio de mecánica de suelos, donde precisamente los agrónomos, donde precisamente los geólogos nos permitieron hacer un estudio mucho más profundo para detectar aquellas zonas de alta sismicidad, los mantos freáticos y como pues, la falla de San Andrés, que también, si bien es cierto que está muy retirado, pero también puede afectar. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a tomar todo este tipo de análisis que con el apoyo de otras disciplinas nos permitió emprender este análisis mucho más correcto. Sin este estudio de mecánica de suelos, pues hubiera sido un poco más difícil. La que sigue, por favor. Dentro de este proceso hay estudios específicos, como es la manifestación del impacto ambiental, la investigación jurídica legal, que encontramos muchas lagunas, información que era obsoleta, y bueno, fue algo difícil, fue titánica la labor. Y emprender los estudios de capacidad de carga física y real, que es la que nosotros vimos, los huracanes que hay que tomar en consideración, que decían que con la presencia de la bahía, pues les protegía y que eso, pues desgraciadamente nunca iba a pasar ningún problema. Pues hemos visto que pues sí ha tenido problemas con la presencia de los huracanes. La interpretación urbanística en el entorno del área de influencia. Vemos cómo, por ejemplo, la zona hotelera, la zona habitacional, pues jugaba un papel muy importante desde el punto de vista cómo podía estarse envolviendo en este entorno del área de influencia por la especulación. Y emprender un estudio de mercadotecnia turística que también nos apoyaron mucha gente. Empezamos a hacer una serie de entrevistas, de encuestas, que nos permitió ver qué era el elemento que requería la población. El quinto elemento es el proyecto integral con relación al desarrollo ecoturístico. A ver, ese proyecto. Un proyecto integral siempre tenemos que estar abordando de un análisis deductivo de lo general a lo particular. Los cálculos y memorias, que evidentemente por los directores responsables de obra, pues juegan un papel muy importante para que esto se esté basando en un proyecto que sea factible. La que sigue, por favor. Especificaciones, que eso también fue un papel muy importante porque en los contratos deben de estar indicando con mucho detalle cuáles son esas especificaciones que debemos de estar aplicando. Y evidentemente estar descansando con números generadores que no alteren precisamente las cifras, que se da mucho en modificar los metros cúbicos, los metros lineales, metros cuadrados, etc. Tener un catálogo de conceptos que nos permite qué tipo de elementos de sistemas constructivos de materiales vamos a estar utilizando. Y el presupuesto, un presupuesto que tiene que ser apegado a una realidad, que más adelante pues vamos a ver este presupuesto de una forma muy sencilla, pero que es muy importante que sea inamovible. Obviamente hay que tomar en consideración las inflaciones y demás, pero hay que hacer una nota aclaratoria. Aquí en el complejo ecoturístico, pues se requiere también hacer un análisis de las poblaciones cercanas.
Aquí, por ejemplo, de poblaciones como el Pitillal, como Anamara, como otros lugares, que juegan un papel importante, no están marginados, porque ellos también juegan un papel importante para retroalimentar precisamente el buen desarrollo de este proyecto. Un análisis jurídico legal, el uso y usufructo de la tierra, las zonas ejidales, un estudio de redes terrestres, marítimas y aeroportuarias, que esto es lo que en un momento dado podemos estar llevando a cabo. La que sigue, por favor. Conexión al mar con el estero. Aquí precisamente se tomó en consideración al océano, que es permanente a través de un canal de aproximadamente 20 metros de ancho por 3 metros de profundidad y 2 kilómetros de largo. Nosotros ya habíamos comentado que era un kilómetro punto 2, que eran 12,5, que es lo que el recorrido redondo, viaje redondo, y que desemboca a la rada portuaria. Esta rada portuaria es como una especie de dique protector que nos permite precisamente estar protegiendo alguna serie de deslaves, alguna serie de asolvamientos, y esta capa protectora en la ribera de este estero pues nos ha permitido tener pues un área cerrada con respecto a la apertura al mar. Sus componentes de paisaje y de hábitat son favorables para las aves migratorias, como ya hemos dicho, las garzas, y el desarrollo del ciclo biológico de mamíferos, anfibios y reptiles, tales como la iguana verde y el cocodrilo de río. Hay una gran cantidad de especies de este cocodrilo de río que es muy importante. Tienen incluso un cocodrilario en el estero El Salado. La que sigue. Aquí en este Canal del Estero, un paseo ecoturístico que dura aproximadamente 1 hora, media hora en su recorrido, pues podemos ver presente la cobertura precisamente de los manglares, el manglar que en color rojo, que es el que predomina, el color blanco y el color verde. Aquí lo está cubriendo precisamente la selva, que esto pues nos permite precisamente pues protegerlo, como es una capa protectora. Aquí vemos el agua que no está muy limpia, que digamos, pero estaba predominando mucho el agua que venía de la montaña. Recién había llovido. La que sigue, por favor. Okay. Aquí hay una serie de mamparas con una exposición fotográfica de la flora y la fauna, que se han detectado 24 especies de anfibios y reptiles. Esto también fue hecho por estudiantes, por alumnos, por la misma población local y también por los empresarios. Esta es una labor titánica que les permite precisamente estar contribuyendo para dar a conocer este estero El Salado. Este tipo de maquetas, bueno, este cocodrilo que podemos apreciar allí, pues es un cocodrilo real. Y esto pues, pues es producto del lugar del sitio. La que sigue, por favor. Aquí estas mamparas que investiga precisamente, pues aproximadamente son 112 especies, son más de 100, son 112 especies faunísticas y las más representativas. Aquí estas especies precisamente de aves, de mamíferos, pues la población pues juega un papel muy importante, sobre todo población escolar, que le permite identificarse con esta guía de aves más comunes en el estero El Salado. La que sigue, por favor. Aquí, en el manejo de los recursos naturales, es una zona de manejo que ya como pudimos apreciar, pues hay que hacer una serie de elementos importantes de infraestructura, de equipo y precisamente el recurso humano, pues hay que hacer un subprograma de manejo de estos recursos naturales. Actividades que son la reforestación con especies nativas, que también la misma población local puede contribuir, así como los alumnos, conservación de fauna nativa, la eliminación de residuos sólidos en el parque, que hago hincapié en la mayoría es el de plásticos, pero también esto se puede reutilizar. También hemos encontrado papel, que también lo podemos utilizar,
materia orgánica para hacer fertilizantes. Encontramos también una gran cantidad de pilas. Bueno, pues eso también hay que poner en su lugar correspondiente. Hay que tener en mente una serie de contenedores, que eso también se está proponiendo. En el momento cuando estuvimos por allí eran 3 contenedores. Era precisamente de materia orgánica, era precisamente la materia inorgánica y otros elementos. El control de la erosión en las áreas de uso público y los aclareos del canal principal. Como nosotros pudimos apreciar, evidentemente color rojo, pero es el gran reto que se tienen las autoridades para que se limpie, que tenga un fondo mucho más claro. Esta descripción que podemos hacer, que es muy importante estar constantemente haciendo podas en los márgenes del canal principal para evitar precisamente ese asolvamiento y la calidad visual de la zona. Anteriormente en el fondo iban escurriendo muchos lodos y obviamente para quitar ese asolve, pues que tenías una gran cantidad de gamas, porque también podía ser como fertilizante con una serie de extracción del mismo, pues podía contribuir, pero se está evitando precisamente ese asolvamiento a través de esas radas que habíamos comentado. La que sigue, por favor. La participación interdisciplinaria. En el plan de manejo se prepara con el aporte y participación de diversos especialistas vinculados en el estudio e investigación, que, repito, son los ingenieros civiles, son los agrónomos, son los geólogos, arquitectos, licenciados en turismo, un grupo muy importante que de acuerdo con sus características pueden contribuir a tener un ambiente ecoturístico de la región a investigar. En este caso, se están considerando senderos interpretativos, un sendero que nos hable precisamente de la calidad que tiene el estero. Este tipo de senderos lo pudimos nosotros estar asesorándonos allá en Málaga y también en el caso de Guanacaste en Costa Rica. La que sigue, por favor. Aquí vemos este sendero interpretativo en el estero. Vemos este enduelado de madera que evidentemente con la cubierta vegetal, con una serie de pilotes sobre el estero, le permite precisamente conservar todo el entorno acuífero y también el entorno de vegetación. Es verdaderamente muy interesante aprovechar este tipo de potencial que tenemos allí en Puerto Vallarta. La que sigue. Proyectos de infraestructura. Aquí es donde vienen precisamente pues, los ingenieros que nos pueden estar ayudando, que obviamente como hacer puentes, vías terrestres y marítimas, los bordos, las líneas de electrificación, instalaciones para energías alternativas. Ya les comentaba que, por ejemplo, en Bahía de Banderas, con el aprovechamiento de la energía eólica, podemos utilizar muchos elementos, la misma energía solar, el agua potable y alcantarillado, las plantas de tratamiento, con el convenio con el CIAPAL, organismo de Puerto Vallarta, los rellenos sanitarios, las plataformas, la rada y muelles, las redes de telecomunicaciones, todo ese tipo de acciones que el ingeniero civil juega un papel importante y también los ingenieros arquitectos en ese sentido. ¿Por la que sigue? En el proyecto ecoturístico, obviamente la participación también del arquitecto o licenciados en turismo, pues vemos precisamente un complejo ecoturístico, una regeneración e imagen urbana, la integración urbana, las plazas y espacios públicos, que juegan un papel muy importante, el mobiliario urbano, que no necesariamente tiene que ser muy sofisticado, pero con un poco de creatividad podemos hacer cosas muy interesantes con los desechos que encontramos allí en el estero, las redes de movilidad y transporte y una arquitectura de paisaje que, como lo vimos en ese sendero, juega un papel muy importante. La que sigue. En los componentes básicos de infraestructura ecoturística en el estero, fue muy importante hacer un cerco perimetral. Allí en un principio se hacía de madera, pero evidentemente empezamos a buscar unas nuevas normas, alguna serie de elementos de plástico de alta resistencia, muy económicos, que nos permitían tener una mayor durabilidad. Un centro de visitantes, el estacionamiento. El estacionamiento también estábamos en contacto precisamente con algunos hoteles
para que la gente pues no llegara con sus vehículos, sino desde el mismo hotel, en el lobby, pudieran estar abordando vehículos, pero con energía solar, que también es una nueva herramienta. Las áreas para días de campo, sanitarios, que es muy importante, casetas de control de acceso, para evitar ese tipo de concentración exagerada, centros de interpretación ambiental, la oficina administrativa. Aquí, por ejemplo, los centros de interpretación ambiental, quiero comentarles una cosa muy importante que me lo otorgaron allí en España. Precisamente había un lugar muy importante al norte de España, que son las grutas de Altamira. Todo este tipo de elementos, la gente, el turista, sustraía parte de esas rocas de muchos años de presencia humana, que era un arte rupestre, y se llevaban. Entonces había que buscar una educación al lugar. Entonces se les ocurrió cerrarlo, este tipo de cuevas de Altamira, durante más de un año. Pero en ese inter hicieron un centro de interpretación ambiental, que precisamente estaban buscando cuáles eran las bellezas de este arte rupestre, empezaron a explicarlo, lo hacían con una serie de elementos plásticos que les permitía conocer a profundidad en réplicas de lo que constituía esta belleza. Una vez que tuviesen esta interpretación ambiental, pues les daban acceso precisamente a estas grutas de Altamira y les dio un buen resultado y ahora sí hubo un respeto. Es la misma situación que pueden hacer allí en el Estero del Salado. Otro aspecto muy importante son las torres de observación para detectar todo el entorno, para si hay alguna persona que se pierde o algún incendio, etcétera. Una serie de elementos de múltiples usos, que es el mirador, el cocodriliario, senderos interpretativos, la construcción de señalética, el auditorio de usos múltiples en proyecto, la enfermería que está en proyecto, y se apoya con drones para mapeos digitales. Esos son los componentes básicos de este tipo. Aquí vemos la torre de observación, esta torre aproximadamente de 6,5 metros de madera, que esto evidentemente también tiene una función muy importante, porque con una serie de computadora y unos binoculares podemos estar viendo todo el entorno. Y ahí en la parte derecha, desde la altura de esta torre de observación, podemos observar pues toda la belleza del Estero del Salado, donde se puede contemplar la selva, parte de la selva, parte de los marismas, parte del estero, en componentes rojo, blanco y negro. Y al fondo la Bahía de Banderas con toda su zona hotelera. Desde ahí tiene una perspectiva muy interesante que la gente se puede dar cuenta de lo que tiene presente en este entorno. Aquí sigue, por favor. Seguimiento y evaluación, que es el quinto punto, que es muy importante. Está la acción, pero hay que evaluarlo. ¿Está bien o está mal? Entonces ahí es precisamente el gran reto que debemos de tener todos los arquitectos, que esta evaluación evidentemente hay que tomar en consideración con el apoyo de muchos profesionistas que en un momento dado podemos estar llevando a cabo pues una serie de aspectos. Aquí, por ejemplo, se puede ver en esta cobertura pues las 169 hectáreas y los tipos de vegetación. Se puede ver presente los marismas, que es una especie como que rodea al manglar y que esto en un momento dado nos permite precisamente estar viendo si hay una serie de alteraciones en el entorno. Y esto es lo que nos va a seguir esta evaluación. La que sigue, por favor. Hay una serie de seguimientos que esto pues tiene que estar coordinado con los 4 segmentos: gobierno, empresarios, universidades, colegios de profesionistas y sociedad. Y son indicadores de los logros de metas y objetivos, observadores sociales, el seguimiento según la programación, la evaluación, la detección de fallas y dificultades, que a veces estamos muy propensos a tenerlas, esperemos que sean lo mínimo, ajustes a métodos y programación, que eso es el gran reto que se tiene. La que sigue, por favor. Hay una serie de condiciones para poder realizar una gestión ambiental con éxito.
Aquí hay tres elementos muy importantes, son tres aspectos que hay que tomar en consideración, que es precisamente el análisis de la problemática, la gestión de acciones y la ejecución de las mismas. Tener una voluntad y compromiso de los cuatro segmentos, una cultura de trabajo intersectorial, de tal suerte que lo social, que lo económico y que el medio ambiente sea un desarrollo sustentable, lo social con económico que sea equitativo, lo económico con el medio ambiente que sea viable y lo social con el medio ambiente que sea vivible, que eso es muy importante. Una legitimidad institucional y gobernabilidad, una autonomía administrativa y fiscal local. Son situaciones que a veces hay de conflicto que afecta la gestión ambiental, que a veces son intereses económicos, que a veces son los mismos ejidatarios. Es una situación que hay que coordinarnos, hay que estar sentándonos para llevar a cabo este tipo de gestión para el bien, pues, de este entorno natural. La que sigue, por favor. Y aquí viene el enfoque adecuado para esta vida activa contra la vida pasiva que a veces la tenemos. Hay que tener una identificación de los procesos ambientales locales, hay que identificar acciones de cambio ambiental, identificar diferentes intereses locales, identificar aliados estratégicos y tácticos, lo proactivo que es muy importante hacia la acción. He visto a muchos profesionistas que tienen muy buenas ideas, pero que a veces nada más quedan en ideas. Entonces hay que emprender una acción, aunque sea mínima la participación, pero que se lleve a cabo este tipo de mentalidad y de proyecto. Buscar la trascendencia en el tiempo. Esos son los grandes retos del profesionista del siglo XXI. La que sigue, por favor. Aquí, en lo que se refiere al proceso de retroalimentación, pues el recorrido del estero se puede complementar pues con más metros. Estamos hablando que son 1250 y 1250, pero tenemos que hacer estudios mucho más profundos para que ese recorrido de los 2 kilómetros y 2 kilómetros de regreso, 4 kilómetros, pues que sea sin afectar el medio ambiente y que sea muy atractivo para la población. Son actitudes que debemos estar emprendiendo para a un mediano plazo. La que sigue, por favor. La retroalimentación y la continuidad en este proceso, hay que tener en consideración una actualización de la información que no sea lo obsoleto que a veces nos encontramos, una priorización de las nuevas necesidades ambientales, ahora ante la sindemia que ya he comentado que tienen que tomar nuevos compromisos, que entonces hay que renovar los mismos, que ese es el gran reto que debemos de tener las autoridades, que deben de tener los empresarios, que deben tener las mismas universidades, los colegios de profesionistas y la misma sociedad. La que sigue, por favor. Dentro del saldo intersectorial, ver cómo se comporta la interacción y en dónde está fallando, precisamente, que es donde nos va a estar permitiendo tener una serie de acciones a corto plazo, si es preciso. La que sigue, por favor. En el saldo intersectorial, en las relaciones sociales y formas espaciales, pues se van a generar una serie de cambios en actitudes y patrones de consumo negativos. Esto contribuye a minimizar conflictos sociales y políticos. Esto nos induce precisamente a un incremento en el nivel de vida, que es el gran reto. Esto nos otorga aprender de los errores y construir una base social, que esto nos permite tener un mayor conocimiento ambiental del municipio. Estos son los elementos que debe tomar en consideración, los 4 elementos muy participativos en nuestra vida del siglo XXI. La que sigue, por favor. La cultura del trabajo interinstitucional. Son con instituciones de nivel nacional y regional, con instituciones locales, con instituciones intersectoriales, con instancias aledañas debido a que los problemas ambientales no poseen límites territoriales. Y eso, pues, obviamente es muy importante tomarlo en consideración. Sigue. La legitimidad institucional y gobernabilidad. El gobierno local
tener una mayor facilidad en los procesos de gestión ambiental. El apoyo del Consejo Municipal que nos proporcione los recursos necesarios para la gestión ambiental. La capacidad de negociación, tener una confianza y transparencia de la gestión. Y aquí es donde hemos estado abordando el modelo de la quíntuple hélice, es decir, la participación precisamente del gobierno, primera hélice, segunda es precisamente los empresarios, la tercera universidades y colegio de profesionistas, la cuarta la sociedad, todo esto a beneficio de la quíntuple hélice que es de la sociedad y del medio ambiente. Capacidad de liderazgo, hay que tener una credibilidad de los actores e instituciones involucradas, que es precisamente lo que está llevando a cabo. La que sigue, por favor. El presupuesto sugerido en este proyecto ecoturístico, que obviamente complementarlo, se requiere un especialista en oceanografía, un costo aproximadamente de 150,000 pesos, moneda nacional, que este estudio se puede llevar a cabo en 3 meses, quizás menos tiempo. Un especialista en manifestación de impacto ambiental, eso se puede llevar un poquito más de tiempo, serían como de 6 meses, 295,000 pesos mensuales. Un especialista en ingeniería civil, 80,000 pesos, que esto lo puede realizar en 1 mes y medio. Un especialista en normativa jurídica, donde los abogados van a estar consultando con toda la documentación legal, que ahora con el apoyo de la computación, pues les va a permitir tener pues un mayor intervención, que esto puede ser de 40,000 pesos, moneda nacional, estoy hablando de 1 mes, mes y medio. Un especialista en mercadotecnia turística, 65,000 pesos también como en 2 meses. Un levantamiento topográfico, donde esa cobertura, donde yo les decía que era de incrementar ese recorrido con 750 metros más, para que el recorrido sea de 2 kilómetros y 2 kilómetros, que sea de 4 kilómetros de recorrido, de 25,000 pesos, moneda nacional, y un proyecto ejecutivo de 350,000 de moneda nacional, obviamente con la participación de ingenieros arquitectos, con la participación de ingenieros civiles, topógrafos y demás. Gastos de transporte, hospedaje y alimentación, 120,000, imprevistos 85,000, un total de 1,210,000 moneda nacional más el IVA. Esos son los elementos que nos va a permitir pues tener un conocimiento más amplio de la zona. La que sigue, por favor. Conclusiones y recomendaciones. Como resultado de la incorporación y puesta en marcha de este proceso de gestión urbanística ambiental en el Estero del Salado, en Vallarta, y tomando en cuenta los análisis de los resultados, se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones. Aquí se exponen las opciones que se vislumbran para un urbanismo sustentable en una reserva ecológica que está precedido por abundantes especulaciones territoriales y que la población local y visitante no contaban con un espacio público de calidad con enfoque recreativo, cultural, y crear ventajas de disponer una atractiva imagen visual, producción de oxígeno, control de los anegamientos, respeto de la flora y fauna del sitio, entre otras ventajas. La que sigue, por favor. También en conclusiones se sugiere adoptar medidas de protección ambiental que orienten las actividades de recreación. El Plan General del Estero del Salado está inserto en una estructura legal e institucional de carácter nacional, estatal y municipal, que contribuye precisamente a un marco de referencia para proyectos afines. Debido a las especulaciones urbanísticas en zonas de reserva territorial, conllevan a numerosos problemas ambientales. Efectuar una vinculación efectiva entre el sector gubernamental, empresarios, universidades, colegios de profesionistas, población local y visitantes para emprender acciones coordinadas de ordenamiento y un manejo del patrimonio natural. Pues ya hay que incorporar la existencia de una autoridad en el Estero del Salado
que monitoree el desarrollo del mismo y proponga las modificaciones pertinentes. Este tipo de proyectos debe tener como primicia incentivar a la comunidad local y visitantes para modificar sus conductas depredatorias del medio ambiente. Hay que implementar evaluaciones de impacto ambiental coordinados por los directores responsables de obra y urbanística que conlleven a un respeto significativo sobre el medio ambiente. Son los grandes retos que tenemos todos los profesionistas, todos los directores responsables de obra. Bueno, pues creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención y por las preguntas. Con mucho gusto estoy aquí para cuestionarlas. Gracias. Arqui, gracias a usted. Adelante a todos los que se quieran participar en las preguntas. Con todo gusto. Me manda a felicitar al ingeniero arquitecto Gilberto Rivera Carlos, el señor Francisco Melo Sánchez, desde Sonora también. Sí, es. Muy amables. Además necesitan encender el micrófono al que guste hablar, por favor. Solo para agradecerle al arquitecto su excelente exposición. Muchas gracias, Juan José Flores, pues labor de equipo y pues en proyectos venideros, pues con mucho gusto podemos estar trabajando en equipo. Excelente. La participación de los colegios de profesionistas, podemos hacer obras que definitivamente pues sean dignas para la localidad de esas poblaciones y que nos permita precisamente estar contribuyendo a una mejor calidad de vida de los mismos. Así será. Bueno, aunque a mí me bloquearon la pantalla, quería yo preguntarte, Roberto. Sí. ¿Qué está pasando actualmente en ese lugar? ¿O qué se ha hecho, vamos a decir? Sí, actualmente yo te puedo decir que estuve en el mes de febrero allá en Puerto Vallarta, casi se iniciaba la pandemia y empezaba a buscarse una gran cantidad de planes para poder incrementar el número de visitantes. Cuando llegó la pandemia, obviamente tuvieron que clausurar el lugar, obviamente por el momento, pero tenía algunos contactos que me decían que una vez que les den el permiso, que tenga el semáforo amarillo, iban a empezar a incrementar el número de visitantes, pero iba a rebasar los 2,000 visitantes, que ese era su plan, pero evidentemente hay que cuidarlo. Es muy importante que en este momento se tenga en conciencia con las personas que tengan un involucramiento para el funcionamiento del estero desalado, que lo cuiden, que lo respeten. Evidentemente cuesta trabajo, pero hay que tener precisamente un concepto cultural del medio ambiente. Es un esfuerzo pues de muchos profesionistas. Y ahí precisamente los biólogos, los agrónomos juegan un papel relevante para que se lleve a cabo esta tarea titánica. Estaba viendo ahorita en el Google Earth y me doy cuenta que están empezando a invadir con zona urbana el estero. ¿Hay alguna reglamentación al respecto? Sí, a pesar de que existe ese tipo de decreto que se tiene un respeto de las 168 hectáreas, yo les decía que es muy importante hacer precisamente pues una actualización del mismo, entonces hacerlo a 2020, y uno de los aspectos muy importantes, una vez que se erradique esta pandemia, empezar a estar contribuyendo para dejar los señalamientos adecuados para evitar ese tipo de invasiones, que evidentemente no conlleva a ningún principio. Obviamente la especulación sigue jugando un papel en esa zona. Pero bueno, pues hay que hacer precisamente acciones, pero es una labor de muchos profesionistas. Repito, aquí los abogados también nos pueden ayudar para actualizar esos planes. Y obviamente, precisamente, la Procuraduría de Desarrollo Urbano juega un papel relevante en este accionar. ¿Y no se planteó algún proyecto tipo parque temático en parte del estero para dar acceso al turismo como tipo Xcaret, donde pueda la gente participar dentro del mismo estero con una serie de actividades? Sí,
Hay un solo acceso que se tiene allí en el estero del Salado, es un control, obviamente con todo el cerco perimetral que se estaba pensando que evitar las invasiones. Entonces existe un control precisamente para que la gente que ingrese al estero del Salado pues tenga un respeto y que sea de una hora, porque muchas veces se veía que había una gran cantidad de personas, que esto obviamente iba a provocar un congestionamiento, pero evidentemente al llegar allí al estero, que pues un elemento cultural que definitivamente conozca su entorno, la flora, la fauna, el respeto de este estero, y que esto le va a permitir tener una mayor concientización en su entorno del estero del Salado. Pero evidentemente hay que hacer a un lado ese tipo de especulaciones que sigue creciendo. Y bueno, pues si tenemos nosotros una regla, una normatividad que sea reciente, pues eso va a permitir que tenga éxito este tipo de situación del equilibrio ecológico del estero del Salado. Es un quehacer muy importante, pero se va a hacer, se tiene que hacer. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Eh, Francisco Melo estaba anotando en el chat algunas preguntas. Sí. Me voy a permitir si no hay inconveniente. ¿Cuál es el estatus legal ambiental del estero? Porque se mencionó un decreto de orden estatal. ¿Y en manos de qué instancia estaría el plan de manejo? Sí. Como este es un decreto a nivel estatal, sería a través del gobernador, el gobernador de la entidad, que tenía que tener una serie de participación en el mismo y con una serie de acciones que le permitan precisamente tomar las directrices adecuadas para poder controlar este estero. Evidentemente hay muchos otros ordenamientos que son a nivel federal, pero obviamente eso viene a instancias del presidente. Entonces aquí como lo tenemos en un momento dado un estero a nivel estatal, pues viene el Estado. Pero también puede ser un argumento a nivel municipal, que eso también, pues en Puerto Vallarta se puede hacer cargo del mismo, pero tiene mucho mayor presencia a nivel estatal. Por eso se sugirió en su momento que fuera el gobierno del Estado. Pero sí es muy importante tener la actualización del mismo, porque como repito, fue en el año de 1994 y a la fecha, pues han sucedido muchos cambios. Y eso sí es muy importante tener la actualización, Francisco Melo. Y obviamente la participación de gente que conozca el entorno, que se quite precisamente ese tipo de mentalidad ganadora económicamente, y que eso nos va a permitir precisamente tener pues una mejor solución. Por eso te preguntaba si no habían considerado la creación de algún parque ecoturístico que diera ingresos para hacerlo autosustentable en el aspecto económico, y además ver la posibilidad de plantearlo, que lo decreten como parque nacional. Eso ayudaría muchísimo, ¿no? Sí, efectivamente, ingeniero Alejandro. Y pues ya se tiene precisamente el antecedente como un decreto estatal, y la siguiente instancia sería precisamente un decreto nacional, como también aquí lo que se refiere al Parque Nacional Nevado de Colima, que es un criterio nacional, que es decreto federal y tiene mucha fortaleza. Bueno, pues también así tomarlo en consideración. ¿Cuáles serían quizás una de las directrices? Serían precisamente las aguas nacionales. Las aguas nacionales que pertenecen a toda la nación y que en un momento dado están íntimamente ligadas con el estero del Salado. Por ahí podría tener ahí una serie de argumentos que pudiese decretar como un parque nacional, que eso también pues evidentemente tendría un mayor respeto. Tiene usted razón, ingeniero Alejandro, arquitecto Alejandro Colores.
¿Alguien tiene alguna pregunta para que abran su micrófono y le hagan otra pregunta al arquitecto, por favor, de los compañeros? Me parece que ahí alguien levantó la mano, el biólogo Torres. Si gusta hacerle la pregunta, por favor. Ok, no sé si ya no sé si me están escuchando. Sí, sí, lo escuchamos. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jaime, director del Estero del Salado, presidente del Colegio Profesionista del Estado de Nayarit, experto en la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en cuestiones de manglares, en cocodrilos, en legislación y en el uso de drones. Tengo algunas anotaciones. Proyecto del Estero del Salado se llama actualmente Aventúrate por el Salado. No es en sí un parque ecoturístico, no es en sí un parque temático, sin embargo, el objetivo es que las personas se apropien del sitio, del ecosistema. El estudio de capacidad de carga para este sitio se elaboró en el 2005 y gracias a Rainforest Alliance, que es quien certifica en cuestiones ambientales a todas las empresas en América Latina, por 2 años nos dio el premio internacional por tener las mejores metodologías para evaluar y darle seguimiento a todos los puntos que se vayan observando durante la operación de este recorrido. El Estero del Salado inició siendo un área natural protegida, no se permitía el ingreso absolutamente para nadie, y a partir del 2012 se inició este proyecto de Aventúrate con el objetivo de que las personas conocieran el sitio, de que se apropiaran, porque ya teníamos más de 20 años cerrados, toda una generación no había conocido este sitio y tuvimos la oportunidad de estar en Ramsar, todos internacional. Nosotros en el Estero del Salado externamos, no queremos ser de importancia internacional, queremos ser de importancia local, porque la gente de Puerto Vallarta es la que va a proteger sus recursos naturales y son los que siempre van a estar enfrente de todas las luchas, así como lo estuvieron la primera vez cuando protegieron, gracias a que la sociedad se opuso a que este estero, a que esta superficie que fue expropiada para construir la rada portuaria por el gobierno del estado, fue la misma sociedad que se opuso y dijo no. Afortunadamente todo coincidió, muchos factores, y se decretó el área natural protegida. Actualmente es del gobierno del estado, es administrado por el estado, era por un fideicomiso, municipio, sociedad, gobierno estatal. Sin embargo, hasta apenas hace no más de un año, ni el gobierno municipal, ni estatal, ni federal, ni sociedad, ni empresarios habían visto por él. Apenas el gobierno del estado, repito, específicamente la Secretaría de Medio Ambiente, es quien ha tomado cartas en el asunto y está tomando en cuenta muchos de estos puntos, cosa que ya estamos trabajando en presentar un proyecto estratégico de planeación para desarrollo de infraestructura turística en este sitio sin afectar absolutamente nada. Lo principal es la conservación y todo esto se va a hacer fuera del área natural protegida porque es importante hacer el hincapié que toda esta superficie no se trata únicamente de un área protegida, sino, o llamar a Estero del Salado no es únicamente un punto. Sí, son terrenos colindantes para desarrollo del gobierno del estado, que no todos se pueden desarrollar porque hay algunos que tienen vegetación de manglar, que son inundables, y allá aplica la normatividad federal, y por más que quisiéramos hacer, nos imposibilita la ley federal. Entonces, tenemos muchas cosas a nuestro favor, a favor del medio ambiente, por así decirlo, y el Estero del Salado va a durar mucho tiempo, va a estar ahí muchos años más. Sin embargo, sí es muy importante que toda la infraestructura que se planea hacer en ese lugar sea primero en beneficio del ecosistema y después que sea en beneficio de la sociedad de Puerto Vallarta, para que de esta manera sean ellos quienes respalden el proyecto y sean ellos quienes sigan protegiendo y llevando más adelante este proyecto. Los invitamos a que vayan a conocer el Estero del Salado. Desafortunadamente ahorita está cerrado por la contingencia de la pandemia, pero más adelante, en cuanto el gobierno del estado nos dé la pauta, vamos a abrir. No queremos incrementar la cantidad de personas que visitan el Estero del Salado. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es la conservación. Tenemos una capacidad de carga que nos da 613 personas al día. Eso nos da mucho que visitar. Sin embargo, estamos haciendo alrededor de 50 personas al día máximo de visitas. Entonces, no queremos incrementar las visitas porque queremos que sean visitas de calidad. Aquí no queremos volumen, queremos calidad.
y no queremos incrementar tampoco la superficie porque estamos limitados, repito, por las leyes federales, y afectar la vegetación de manglar es un delito federal. Por lo tanto, estamos imposibilitados en incrementar esa parte, pero creo que, y además con todos los monitoreos que hemos realizado, la mayor parte de reproducción de aves y de cocodrilos justamente está en esos puntos que pudieran ampliarse, por lo tanto no es viable técnicamente, ni económicamente, ni legalmente. Pero bueno, repito, los invitamos a que conozcan el Estero del Salado. Esperemos que pronto se resuelva este tema de la pandemia y vamos a estar con todo gusto para esta atención en un recorrido que dura casi 2 horas. Muchas gracias, biólogo. Le agradecemos mucho. Perdón, me surge gustan, una pregunta, sí. biólogo. ¿Qué han hecho o qué han trabajado sobre crear un instituto de investigación en un espacio aledaño al estero a nivel académico para poder crear pues desarrollos más importantes sobre lo que acabas de decir, ¿no? Sí, teníamos proyectado, han existido, conozco hasta ahorita 5 planes parciales y todos han involucrado centro de investigación dentro de esta superficie o aledaña al Estero del Salado. Sin embargo, yo creo que es una inversión muy grande, considerando que tenemos a 3 universidades de las mejores a nivel nacional y que no están a más de 1 kilómetro de distancia. Entonces, creo que habría que analizar la viabilidad técnica y económica, si es factible construir o gastar 100 millones de pesos en hacer un centro de investigación si tenemos una universidad a 1 kilómetro. Okay. Sí, efectivamente ahí la Universidad de la Costa pues tiene muchos egresados y muchos estudiantes que están por terminar su carrera y que pueden culminar precisamente este tipo de participación con un centro de investigaciones que sea acorde a las bondades que tiene Puerto Vallarta. No nada más es turismo, sino también tiene otras virtudes y una de ellas es precisamente el conservar este tipo de entorno natural, porque definitivamente si empieza a morirse, estamos legando precisamente un elemento negativo. Entonces hay que buscar para que futuras generaciones puedan disfrutar lo que en este momento estamos disfrutando del Estero del Salado. Así es, tiene toda la razón y justamente por eso hemos estado apoyando y motivando a la Universidad de Guadalajara para que continúe con sus trabajos de investigación a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que está en Guadalajara, quien ellos coordinaron y armaron un libro que se llama Biodiversidad del Estero del Salado, que incluye a más de 900 especies del Estero del Salado, y que además, a pesar de que este estero es una superficie pequeña, que ya son 208 hectáreas conservadas, tenemos 2 especies endémicas únicas en el mundo y que solamente podemos encontrar en Puerto Vallarta y que únicamente podemos encontrar en los canales del Estero del Salado, es a una luciérnaga y a una tortuga. Entonces, a pesar de que es un sitio pequeño, repito, y que mucha gente cree que está impactado y que no tiene que ser conservado por estar dentro de la ciudad de Puerto Vallarta, las investigaciones nos han demostrado todo lo contrario, que sí podemos seguir protegiendo, que sí podemos seguir conservando, que nos puede seguir dando muchos servicios ecosistémicos a pesar de estar dentro de una ciudad. Y pues bueno, el resultado de obtener estas 2 especies nuevas y que además son únicas en el mundo y que únicamente la podemos tener aquí en Puerto Vallarta, nos dice que el Estero del Salado es un lugar tipo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hable de estas 2 especies en cualquier parte del mundo en cuestiones de investigación, el lugar tipo va a ser Puerto Vallarta y el Estero del Salado. Va a ser en donde se originó o se encontró esta nueva especie. Por lo tanto, es importante proteger los ecosistemas a pesar de que se encuentren dentro de las ciudades, porque nos aportan muchos servicios ecosistémicos. Así es. Y bueno, pues nada más hacer el conocimiento que Puerto Vallarta hace unos años era un pueblito desconocido y que por una película de Elizabeth Taylor, Richard Burton, se dio a conocer el entorno natural. Fue creciendo y obviamente encontraron este tipo de atractivos como es el caso de Estero del Salado, pero obviamente pensando en poderse aprovechar del mismo. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico mucho más realista de lo que está sucediendo allí en Puerto Vallarta y sobre todo para las futuras generaciones.
Es un proyecto que hay que ponerlo con los centros de investigación, con todos los elementos involucrados que ya lo mencioné de la quíntuple hélice, para hacer precisamente factible este tipo de gran reto que tenemos en este siglo XXI. Pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Les agradecemos a todos su presencia. Es un gusto que participen, nos aporten todo lo que puedan, es en pro de la sociedad. Esta es su casa y les solicitamos también que nos regalen su correo electrónico, por favor, para seguir en contacto. El Colegio de Ingeniería y Arquitectura Pedro Castellanos Lambley le agradece al arquitecto Roberto, maestro y doctor. Les agradece a cada uno de ustedes. No menciono a alguno en particular para no herir susceptibilidades, pero estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Roberto. Muy buena la exposición. Y gracias a todos los compañeros que se pudieron conectar. Y aprovechando ahorita que está conectado aquí nuestro gran amigo Héctor Camacho, pedirle de favor que se puede comprometer con nosotros, darnos una exposición en los próximos meses. ¿Cómo ves, Héctor? Bueno, sí, saludos, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. ¿De qué tema o en qué podremos colaborar? Ustedes me dirán, temas de desarrollo urbano, que es el área en la que nos movemos, ¿no? Sí, se nos puedes dar, por favor, una plática de planes de desarrollo urbano. Nos ponemos en contacto, Héctor, y muchas gracias por haberte conectado aquí. No, una disculpa, lo que pasa es que tenía otro compromiso, recién voy llegando. Sí había visto la invitación, pero pues me apresuré para tratar de alcanzarlos. Sí me interesaba escuchar al doctor Roberto en estos temas, ¿no? Pero no alcancé. Una disculpa y pues, arquitecto, estoy a la orden también. Muchas gracias. Sí. Gracias. Y sí, Martín, por ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué organizamos, ¿no? Sí, para ver qué nos puedes apoyar aquí en el colegio. Gracias, Sí. Héctor. Y gracias a todos los compañeros. Y no sé, arquitectos, si quiere decir algo más, arquitecto Roberto. Pues nomás agradecer la deferencia que han tenido a todos ustedes, que son grandes amigos. Y pues saludos a todos. Alejandro, Colores, Héctor y a todos. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a ti. Felicidades. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Martín. Gracias. Bien. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.